Desde este momento dirige Camila Zuluaga. 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la 1 de la tarde, que a partir de este momento nos pueden empezar a escribir sus mensajes al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, y que seguimos conectados con ustedes a través de D2, la nueva plataforma de Caracol Televisión, que ustedes pueden bajar completamente gratis a sus celulares, y que también estamos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde los leemos activamente. Estamos en marzo. Hoy es 6 de marzo, a 2 días del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, Ana Cristina. Pero marzo es el mes de la mujer en general, cuando recordamos la importancia de las mujeres, pero más allá de las mujeres y su importancia, de cómo se debe seguir trabajando por la equidad de género en un planeta que, pues, en cierta medida hoy, con las tendencias políticas, puede estar reversando en las conquistas que se habían logrado hace algún tiempo. Sí, así es, Camila. Este 8 de marzo pues es un día que, más que el Día de la Mujer como lo conoce todo el mundo, es un día de la mujer trabajadora, porque recuerda una conquista que es que la mujer pueda estar en ese afuera, que haya conquistado ese afuera, no solamente el afuera laboral, sino el afuera político, que las mujeres podamos estar votando, que seamos parte de la discusión pública, de los debates. Entonces, una vez más, es a reflexionar sobre aquellas mujeres que están detrás, las que nos preceden y que permiten que, por ejemplo, mujeres como usted y yo estemos en una cabina de radio hablando. Exactamente, y por esa razón, Ana Cristina, hay un tema que me parece importante, y es que se conoció en las últimas horas que Viviana Vargas Vives, que es la coordinadora de género del Ministerio del Interior, se había quedado en el cargo, se había quedado en el cargo frente a la llegada de Armando Benedetti. La historia es la siguiente. Viviana Vargas Vives es una activista feminista que además fue candidata al Congreso por el Nuevo Liberalismo y venía trabajando con el Ministerio del Interior. Cuando se conoció que Armando Benedetti llegaba a esa cartera, ella decidió renunciar y decir: yo no con esto, con que Armando Benedetti sea el nuevo ministro del Interior, y trabajar junto a ese ministro. Después, el ministro del Interior, a través de su cuenta de X, publicó el siguiente trino, que para los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y de Ditu, lo van a poder ver. Y en ese trino que publica el ministro Armando Benedetti, dice que conversó con Viviana Vargas sobre los proyectos y esfuerzos en los que ha venido trabajando el Grupo de Género y Diversidad del Ministerio del Interior, y dice que se comprometieron a sacar adelante 3 iniciativas que harán parte de la agenda del ministerio. Ese trino de Armando Benedetti llevó a muchos, incluyéndome, Ana Cristina, a pensar que Viviana se iba a quedar en el ministerio después de haber hablado con Armando Benedetti y después de que éste se comprometiera a hacer, a visibilizar la inversión en casas refugio dentro del Fonsecón, a viabilizar un sistema de alertas para la prevención de la violencia de género y por su prejuicio, y bueno, una cantidad de cosas que escribió él en ese trino. Pero ahí él no dice que Viviana se va. Como ese trino de Armando Benedetti pues generó confusión, porque dijeron, bueno, entonces se sentó con Viviana, entonces se queda ella en el Ministerio del Interior por estos acuerdos con el ministro, y resulta que no es así. Ella publicó a través de su cuenta de X también, y vamos a verlo en nuestro canal de YouTube, un video diciendo: miren, lo que pasó fue lo siguiente, yo me reuní con Armando Benedetti, como se publicaron las fotos desde el Ministerio del Interior. Efectivamente, estaba entregando mi cargo diciendo que acá se tienen que seguir cumpliendo unos temas para las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, por los cuales hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Pero yo me voy a ir. Y por eso quiero a esta hora saludarla a ella, a Viviana Vargas Vives, quien sigue siendo la coordinadora de género del Ministerio del Interior, pero que anunció que renunciaba precisamente porque no estaba de acuerdo con que la cartera estuviera a cargo del señor Benedetti. Señora Vargas Vives, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Hola Camila, gracias por la invitación y gracias por atender también mi llamado para hacer esta importante aclaración. Yo creo que es aquí no solamente un espacio para Viviana Vargas, porque como lo mencioné, yo soy una mujer que representa una agenda colectiva, una agenda social que está al interior del gobierno tratando de abrir espacios, pero que esa agenda colectiva tiene que cuidarse en su coherencia ética, en su autonomía política, y por eso creo que es importante hacer estas aclaraciones. Coordinadora Vargas, para quienes no
no conocen la historia, ¿por qué no hacemos un recuento? Porque de pronto no todos los que nos están oyendo a esta hora están enterados de su rol, de lo que usted venía haciendo en el Ministerio del Interior, pero además de lo que usted misma dice, representar de un colectivo de mujeres que ha venido trabajando durante muchos años por lograr la equidad de género en el país. Entonces, si le parece, empecemos. Usted llega al Ministerio del Interior, ¿con qué ministro? Yo llego al Ministerio del Interior con el ministro Luis Fernando Velasco y llego obviamente con mi formación feminista. Estos son banderas y esfuerzos que yo he venido haciendo incluso desde antes de estar en la política, y llego precisamente en su administración a proponer que dentro del Ministerio del Interior, que es un ministerio que aparte de estar en el Congreso movilizando las reformas, porque creo que la gente piensa que el Ministerio del Interior solamente está en el Congreso moviendo la agenda legislativa, y resulta que el Ministerio del Interior creo que es el ministerio con más competencias misionales en todo el gobierno, en materia de derechos humanos, de participación política, de seguridad y convivencia, de lucha contra la trata de personas. Es decir, hay un montón de competencias misionales dentro de ese ministerio que no se estaban abordando desde la perspectiva de género, desde los enfoques diferenciales, interseccionales. Para mí era fundamental que esa cartera tan grande, que tiene tantas capacidades en los territorios, posicionara jerárquicamente, porque el grupo que yo lideré estaba ubicado en el despacho del ministro, es decir, era un grupo que tenía cierta jerarquía para que al interior de la institución nuestros lineamientos en materia política pública, de incorporación del enfoque en los programas, en los proyectos, en los planes de la entidad, realmente se viera el impacto de la interseccionalidad y el enfoque de género, para que realmente las acciones de la institución transformaran la vida de las mujeres. Y ahí se crea el grupo de género, un grupo pequeño, es una oficina que lleva 1 año y medio de existir, y por ser nueva y por ser pequeña, pues es frágil. Y mi urgencia, creo que todo este tiempo, aparte del esfuerzo que se ha hecho, porque el grupo de género logró algo que yo creo que el Ministerio del Interior no había logrado hasta el momento, y es ser un espacio de reivindicación de los movimientos sociales. El grupo se creó por primera vez desde la perspectiva feminista, es decir, desde una intención más de hacer transformaciones estructurales, más que de hacer pequeñas acciones para resolver temáticas específicas. Y bueno, y eso es un valor político de ese equipo, pues que tenía que cuidarse aún ante la llegada del señor Armando Benedetti. Y precisamente por eso que usted nos está explicando, porque ya lleva bastante tiempo en el Ministerio del Interior, lo que se estaba trabajando, ustedes trabajaban en el despacho del ministro, con Luis Fernando Velasco, después con Juan Fernando Cristo, y se anuncia la llegada de Armando Benedetti, que lo vimos todos a través del Consejo de Ministros, y bueno, lo que ya sabemos que pasó. En ese momento, usted expone públicamente que usted no quiere trabajar con Benedetti. Como no todo el mundo se enteró de que usted expuso eso, por favor, cuéntenos otra vez cómo fue ese momento en donde usted dijo: yo sé que Armando Benedetti llega al Ministerio del Interior, yo manejo el tema de género, pues no voy a trabajar con él. Sí, bueno, aquí es un tema importante, y es que al yo estar en el Ministerio del Interior y tener un cargo directivo, pues yo soy funcionaria pública y tengo ciertas responsabilidades. Lo que yo haga o deje de hacer tiene impacto en la vida de muchísimas personas, principalmente de las mujeres y de las diversidades sexuales. Y en ese momento, cuando se anuncia la llegada del señor Benedetti, yo expuse públicamente mi decisión de hacerme a un lado del cargo, por un acto de coherencia política, porque no solo soy feminista, soy sobreviviente de violencias, he trabajado durante mucho tiempo acompañando a víctimas, a niñas, mujeres, en procesos de denuncia por violencias de género. Yo sentía que éticamente ese no era un lugar que yo podía seguir ocupando, a pesar de que sé que mis responsabilidades como funcionaria pública trascendían mis incomodidades individuales, y que yo tenía, aún a pesar de mi decisión de retirarme del cargo y de hacerme a un lado, que entregar responsablemente mi trabajo, porque el Estado no puede dejar de hacer lo que le corresponde porque alguien decida irse. Entonces yo publiqué el día 25 de febrero en mis redes sociales, no solamente publiqué mi decisión de irme, sino que expuse un informe de gestión con todos los avances y las acciones que se habían hecho específicamente en prevención de violencia. Aquí hay un tema, Camila, y tú lo mencionaste, y es: estamos enfrentando desde el 2024 una ola de violencias hacia las mujeres y los sectores LGBTI que ha ido en aumento, y que estamos llegando a cifras que se comparan con el 2018, 2017, no veíamos cifras tan
altas de feminicidios, como lo estamos viendo en 2024, las cifras que van en el 2025 ya están duplicando para el momento del año en el que estamos, el 2024, lo que muestra que estos esfuerzos tienen que mantenerse, que la seguridad de las mujeres se tiene que garantizar y que el Estado, la verdad, no ha hecho los suficientes esfuerzos para ello. Entonces, sí, yo publiqué el 25 de febrero la decisión de retirarme del cargo. Y precisamente por eso, como usted publica el 25 de febrero que se va a retirar del cargo, sorprendió cuando el ministro Armando Benedetti, a través de su cuenta de X, pone una foto en la reunión con usted, que fue la que vimos hace algunos minutos a través de nuestro canal de YouTube y de Ditu, y dice: los compromisos a los que llegamos con Viviana Vargas fueron estos. Entonces la gente se interpreta, pues la señora Vargas había renunciado, pero se queda después de esta reunión con Armando Benedetti. ¿Cómo fue la convocatoria para esa reunión? ¿Qué fue lo que pasó? Y la conclusión. Bueno, en esa decisión que yo publiqué, pues que yo compartí de retirarme el cargo, también enfaticé en que, atendiendo a mi responsabilidad ética como servidora, que a pesar de que yo me iba del cargo, yo necesitaba garantizar que los procesos colectivos que se han venido adelantando, principalmente en prevención de violencia, se mantuvieran. Yo te conté la fragilidad de una oficina nueva en un ministerio que es tan político, que tiene agendas que están cambiando permanentemente, pues la estabilidad de un grupo como el que yo lideraba, pues siempre está en riesgo, sobre todo entendiendo que hay agendas políticas que están incluso directamente en contra de que las mujeres avancemos en derechos. Entonces, para mí era fundamental, y yo se lo expuse el 26 de febrero al ministro Benedetti, que la primera vez que yo tuve un encuentro personal con él fue ese día, cuando él llegó a conocer a todas las áreas directivas de la entidad que él estaba llegando a liderar, y en ese encuentro que tuvimos con todas las direcciones de la entidad, yo le expuse a él públicamente, personalmente también, que yo me retiraría del ministerio, pero que yo necesitaba sentarme con él y entregarle mi gestión, entregarle el esfuerzo colectivo de esta área que yo venía liderando, para saber también si iba a mantenerse la voluntad política para sacar adelante estos procesos. ¿Por qué? Porque hay que decirle con toda claridad a los movimientos sociales qué pueden esperar del gobierno este año, porque ya hay una sensación de orfandad, de incertidumbre frente a las agendas sociales con la situación jurídica del Ministerio de la Igualdad, y lo que no puede pasar es que porque Viviana se vaya, las pocas instituciones que están abrazando los temas de género también se debiliten. Entonces, yo a él ese día le convoqué directamente a un espacio y volví a reiterarle esa solicitud públicamente en mis redes sociales. El día que lo hice, él inmediatamente me llamó, me convocó y me dijo: ven a mi despacho, y esa fue la reunión que salió en sus redes sociales. Y a partir de esa reunión, pues, señora Vargas, sabemos que Benedetti llega cuestionado por muchas cosas de su carrera, de su vida personal, pero pues el tema de las mujeres, el tema de género es muy sensible, porque también llega con críticas del mismo espacio, del espacio del Pacto Histórico, y a mí me da la impresión de que las últimas publicaciones de la cuenta de Benedetti es algo impostado, algo que no es genuino, que no es real, sino que es para lavar su imagen al respecto. No solamente hablo pues de la foto que publica con usted, sino 2 o 3 horas después publica una foto con las mujeres liberales, abrazado de mujeres, y dice: yo estoy con las mujeres liberales. Y con esto que le digo, le quisiera preguntar: ¿usted esto en Benedetti lo ve impostado, artificial, o lo ve realmente genuino, que se está interesando por las mujeres y las cuestiones de género? Sí, yo creo que yo no podría, digamos, aquí hablar en nombre del señor Benedetti, porque la impresión que usted tuvo. Sí, la impresión que yo tuve en la reunión que tuve, casi 1 hora, debo decir, estuvo 1 hora conmigo, escuchándome el trabajo que había hecho, y escuchando más la situación tan crítica de violencia que están viviendo las niñas y las mujeres en todo el territorio. Mira, la decisión, digamos que esto haya sido algo conveniente o no para él, eso solo lo dirá la historia. Yo estoy segura que sabremos si estos compromisos realmente se materializan, realmente dónde estaba su compromiso, si esto fue algo conveniente, si esto es algo impostado, si esto es oportunismo, eso solo lo dirá la historia. Ahora, yo lo que creo que hay que resaltar es que, más que antes, las mujeres, incluso las mujeres como yo, que somos feministas, lesbianas, que venimos de activismos, que cuestionamos mucho el poder político, pues que también lleguemos a esos espacios a decirle al ministro del Interior, que además también hoy es el jefe de gabinete del presidente de la República, a decirles: esta es la agenda, a sentarlo y a decirle: esto es lo que hay que hacer. Eso también muestra lo que decía Ana Cristina, que las mujeres tenemos que estar llegando al poder político, al poder público, a ocupar esos espacios de tú a tú con la misma firmeza
que esto sea artificial, que esto sea impostado, eso solo lo dirá el tiempo. Yo sé que las organizaciones sociales, sé que los entes de control, sé que muchas de nosotras estaremos haciéndole seguimiento y veeduría a esos compromisos para ver si esto se sostiene o no en el tiempo. Pero creo que en este momento solo estamos a la expectativa de que si esas acciones realmente van a ser materializables y eso será lo único que tengamos para afirmar si sí o no esto fue una farsa o eso fue un oportunismo, si realmente hay un compromiso para sacar las agendas adelante. Señora Vargas, hay algo que usted nos mencionó ahorita y es la incidencia de un trabajo como el suyo en movimientos sociales, y sobre eso le quiero preguntar. Ese cambio, y si ese cambio llega a ser un acomodamiento político, ¿cómo afectaría a los movimientos sociales? No, eso, a ver, es que yo siento que ya los movimientos sociales estamos bastante afectados con todos los cambios que se están dando al interior del gabinete. Liderar agendas como estas, Ana Cristina, creo que tú lo debes saber, no solamente implica tener formación académica y técnica, implica tener formación política, porque esto es casi como abrirse trocha en medio de una selva hostil donde a nadie le importa que las mujeres avancemos. Es la realidad, habitar el Estado siendo una mujer que viene del movimiento social feminista es muy difícil, y si no se mantiene y se preserva esa fuerza política adentro, los procesos se caen y vamos a tener un movimiento social absolutamente debilitado y expuesto a una violencia que ya estamos viendo que está aumentando y a unos retrocesos muy posibles en el 2026 que nos pueden volver a poner en el escenario de seguir peleando por nuestros derechos sexuales y reproductivos, por seguir peleando por la paridad como un techo de cristal mínimo que ya habíamos conquistado. Entonces yo creo que más que nunca tiene que ser un momento en que nos hermanemos desde el Estado con los movimientos sociales para tratar de buscar qué caminos dentro de lo hostil que se ve el panorama podemos seguir abriendo y qué procesos podemos seguir cuidando para que no se pierdan. Pero señora Vargas, entonces con lo que usted acaba de responder le entiendo que no solamente estamos hablando de los problemas que trae la llegada de un señor Armando Benedetti al Ministerio del Interior, sino de un mal manejo en el proyecto nacional que tiene el gobierno de Gustavo Petro con el tema de género. Sí, es que yo lo que siento es que claro, el movimiento social nunca ha estado ocupando espacios en el poder público, en el poder político. Y lo que yo estoy viendo ahora, por ejemplo, con lo que está pasando con el Ministerio de la Igualdad, que el Ministerio de la Igualdad, al menos en mi caso, era un escenario de reivindicación muy importante para las agendas sociales de las mujeres y de las diversidades. Y que sí, lo tengo que decir públicamente, yo sí siento que hubo de una manera, ya viéndolo desde adentro, un descuido con no sacar esto adelante dentro de un proyecto político que era amplio, la voluntad política para sacar adelante. Pero un descuido de quién, señora Vargas, un descuido de quién, porque aquí dentro del mismo panorama político que estamos viendo, vemos un enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que es público para todos, en donde incluso el presidente le dijo en el Consejo de Ministros, es que usted no ejecutó nada del Ministerio de la Igualdad, y Francia Márquez dice que lo que pasa es que no le dieron el presupuesto y no le dieron la importancia. Entonces, ¿descuido de quién? De que ese ministerio realmente no funcionara. Mira, yo no puedo decir que haya sido una persona específicamente, pero yo sí podía verlo en la cotidianidad institucional, la dificultad con la que tanto la vicepresidenta ministra en ese momento como las compañeras que estaban en el ministerio recibían apoyo por parte de las distintas carteras. Se sentía una lucha solitaria. Puede que no haya sido así porque yo no he trabajado en el Ministerio de la Igualdad, pero yo sí veía desde afuera eso lo hacen mucho con las mujeres, yo siento, ¿no? Nos ponen como símbolos en ciertos lugares y a veces ese simbolismo que es importante no es suficiente, porque adicional al simbolismo de entregarle un Ministerio de la Igualdad a una mujer como Francia Márquez y tener ahí agendas feministas, pero si tú a ese simbolismo no le das capacidades técnicas, si tú no le facilitas el camino institucional para que esas capacidades técnicas muestren resultados, tengan recursos, tengan facilidades para la ejecución, tú también ahí estás matando una agenda indirectamente. Estás diciendo, efectivamente, a esta mujer se le dio un ministerio, se le dieron estas banderas, pero no pudo. Y mira lo
peligroso que es esta narrativa, porque luego es el ciclo de la violencia, decir, las mujeres son incapaces, las mujeres somos incapaces cuando llegamos a lo público, y más cuando somos líderes sociales, o más cuando son mujeres negras, más cuando son mujeres que vienen de movimientos, digamos, de defensa de los derechos. Tú ahí estás generando una narrativa donde básicamente estás como una profecía autocumplida. Yo lo he dicho, vamos a entregarle un ministerio enorme a una mujer que representa políticamente una agenda que es de ella, porque Francia Márquez no llegó al gobierno arrastrada con Gustavo Petro, ella le sumó un capital político a Gustavo Petro, y es un capital político que es de ella, en el cual yo me incluyo, pero ver tristemente que ahí se generó esa narrativa, porque yo lo vimos muchas compañeras desde adentro, como el Ministerio de la Igualdad hacía toda clase de esfuerzos, incluso para tener la atención de otros ministerios. Nos pedían apoyo para convocar espacios, porque decían, a veces a nosotras nos cuesta que nos escuchen, y es la misma narrativa que vemos en todos los espacios que ocupamos las mujeres. Nos toca hacer el triple del esfuerzo, trabajar más duro, hasta más tarde, por menos, y aún así nos cuesta que nos presten atención. ¿Por qué? Porque el Estado es así. Yo interpreto sus palabras que el gobierno usó un poco como fachada, como símbolo, el Ministerio de la Igualdad, pero realmente no le quiso dar dientes, y a partir de, no sé si interpreto bien sus palabras, ¿usted qué le aconsejaría a los siguientes gobiernos? ¿Cuál sería el mejor escenario para instrumentar las políticas de género? ¿Esa oficina del Ministerio de Igualdad o el Ministerio del Interior? ¿Cuál sería ese espacio? Bueno, ¿yo qué creo aquí? Yo creo que el Ministerio de la Igualdad sí tuvo muchos recursos, lo que pasa es que faltó sostener en el tiempo el apoyo. Siento que el apoyo tenía que ser mucho más, no solamente de la vicepresidenta, sino todos los ministros y ministras y el presidente más acompañando el proceso. Siento que fue un ejercicio importante, pero creo que lo que pude haber mostrado es que yo sí creo mucho en que el Estado tiene que entender que los enfoques diferenciales no son asuntos de un solo ministerio. Es decir, las mujeres somos el casi 52% de la población. Nuestros derechos no solamente tienen que estar garantizados por un ministerio, es decir, nosotros somos sujetas de derechos civiles, políticos, nosotros tenemos agendas más allá de la agenda de la equidad y de la igualdad, y entonces, en mi opinión, aquí el concepto de transversalizar, que quiere decir que todas las carteras del Estado tienen que implementar enfoques diferenciales para que sus ofertas le lleguen a la ciudadanía de forma diferencial, entendiendo que una mujer, por ejemplo, una mujer que es madre cabeza de hogar, pero también es una mujer lideresa social, pero también es víctima del conflicto armado. Hay un montón de factores dentro de su identidad que implican que el Estado entienda todas esas diferencias y pueda garantizarle sus derechos comprendiendo todas sus identidades. Y eso no solamente puede estar en una cartera del gobierno. Yo sí creo que Señora todo Vargas, el Estado debe incorporar las agendas diferenciales en sus misionalidades. sí, entendiendo que esto pues es transversal, pero a ver, hay una pregunta que queda aquí, y entendiendo que la renuncia es un mecanismo cierto, es un mecanismo de protesta, es una forma, digamos, de resistencia ante ese patriarcado que se está imponiendo, entendiendo esto, pero uno se hace la pregunta si todas las feministas las mujeres feministas que tienen claro cuáles son las políticas feministas, renuncian, le dejamos los cargos y las decisiones a personas que son o cercanas o que están en alianza con personas como Armando Benedetti. Entonces uno dice, ¿cuál va a ser el papel? Y lo otro, dentro de esta pregunta también, si los hombres también deben tomar aquí cartas en el asunto, como lo hizo, por ejemplo, el ministro Juan David Correa, que renunció y dijo, yo no voy a conectar con esto. Sí, no, de acuerdo. Digamos que los temas de las mujeres no son solamente para que los trabajen las mujeres, ¿no? Yo sí, frente a tu primera apreciación, por supuesto, yo creo que las feministas tenemos que seguir ocupando los espacios en el Estado. Creo que también dentro de la autonomía de cada una de nosotras sabemos hasta qué momento llevamos nuestra lucha. Yo lo manifesté y lo puedo sostener acá. Yo creo que una cosa es resistir a la hostilidad del Estado. El Estado es hostil con nosotras porque el Estado es el patriarcado encarnado en su máxima expresión. Una cosa es resistir cuando tú sabes que hay igual un camino por el cual tú puedes moverte, y otra cosa es aguantar. El resistir no es aguantar. Y aguantar ya es, en mi opinión, un escenario de opresión, de sumisión, de silenciamiento, donde yo no me siento cómoda como mujer feminista habitando un lugar. Creo, sin embargo, que habrán otros espacios y habrán otras mujeres feministas que tengan frente a mi decisión algunas otras observaciones. Yo no dejaré de hacer mi trabajo, y creo que ninguna feminista en el Estado o en el gobierno o que hayan salido van a dejar de hacer
su trabajo. Yo creo que cada una está librando una lucha, tenemos que seguir ocupando el Estado, tenemos que seguir buscando espacios donde podemos estar con garantías. Ojo, porque no es lo mismo estar en un lugar simbólicamente a estar en un lugar con garantías. Pero entonces, entendiendo que usted se va la próxima semana después de que le entregue el cargo a Armando Benedetti, y pues que entregue el cargo, más que Armando Benedetti, al Ministerio del Interior, ¿usted ya sabe, Viviana, quién se va a hacer cargo de esa responsabilidad que usted venía asumiendo con tanto compromiso durante tantos meses? ¿Ya sabe quién va a estar ahí? O pues para saber si eso va a quedar desamparado o no. No, yo tengo ahí una preocupación, y es que como estos espacios son espacios de incidencia política, sí se requiere alguien que tenga un perfil político para que sepa dar, digamos, estas discusiones al interior del ministerio. No tengo idea, eso quedará ya a discreción del señor ministro, que sea alguien, me imagino que de su confianza. Yo sí le recomendaré y le insistiré en que ojalá sea un perfil que tenga un perfil formado para dar estas discusiones, pero eso pues ya quedará bajo su criterio. Yo esperaría que ese espacio siga siendo representado por el movimiento social y siga siendo banderado por los sectores sociales. Esperaría yo que el ministro Benedetti pues entiende que es importante que ese espacio se mantenga con ese tipo de liderazgos, pero no tengo cómo garantizarte nada todavía. Tengo una última pregunta que yo pues trato de darle respuesta y no he podido. Y de pronto usted, que es más experta en estos temas, es frente a lo de Armando Benedetti, pues se acusa a muchas mujeres de decir que lo están juzgando sin ser la Corte Suprema, que todos los hombres y las mujeres pues tienen derecho al buen nombre, a que se le haga un proceso justo, que acá no somos jueces para decir si él es culpable o no de lo que pasó con su esposa. Digamos que esa es la narrativa que se ha impuesto frente a quienes hemos criticado al ministro del Interior. Y hay muchas mujeres políticas, y como usted también tiene incidencia política, por eso se lo pregunto, que apoyan al ministro. Y veíamos ahí, como mencionaba Sebastián, a las mujeres del Partido Liberal, las llamadas Sin Piedad, abrazándolo y felices con Benedetti, pero ellas no son las únicas. Hay muchas mujeres que están acompañándolo. ¿Por qué? Que yo a veces me lo pregunto y no lo entiendo. Esa pregunta está tremenda. Yo creo, Camila, que no podemos exigirle, digamos, a todas las mujeres que se comporten igual frente a los ciclos de violencia de género, porque incluso para muchas mujeres sigue siendo todo un reto entender. ¿Sí me escuchas? Sí, señora, la oigo perfecto. Sí, creo que para muchas mujeres sigue siendo un reto comprender los ciclos de la violencia de género. Por eso la lucha feminista es tan importante, porque es como un despertar frente a una realidad que está ahí, pero que es muy invisibilizada y que de muchas maneras también de alguna forma es replicada por las mujeres, porque hemos estado atrapadas en ese ciclo de lo que consideramos normal, de lo que consideramos una disputa entre el derecho a la denuncia y la presunción de inocencia, el buen nombre, la honra. Es decir, aquí yo creo que si pensamos en el caso de Giselle Pelicot, y es como históricamente cuando las mujeres denunciamos, el foco se pone sobre nosotras, porque principalmente la voz que siempre se duda es la voz de las mujeres. Pues por supuesto, eso que te muestra que hay una cultura donde las mujeres que elevan voces de denuncia son las que son digamos, cuestionadas, son las que son estigmatizadas, y eso no solamente lo piensan los hombres, también lo piensan las mujeres, porque esta cultura se sostiene por unas herencias donde, incluidas las mujeres, también se sigue replicando el ciclo de violencia. Yo creo que el ministro Benedetti hoy ocupa un cargo muy importante dentro del gobierno, es el ministro del Interior, también es el jefe de despacho del señor presidente, es un hombre que tiene pues un poder importante y significativo, y que también ahí hay que entender, digamos, las lógicas de la subordinación, de cómo se manifiesta el poder, y cómo eso ante las mujeres también puede sentirse como un escenario de, pues yo cómo voy a enfrentarme a una persona que tiene hoy este nivel de poder, porque sí, cuando nos enfrentamos también nos exponemos. Yo sola me he expuesto a toda clase de violencia digital, amenazas, hasta mis hijas, hasta mi familia, solo por el hecho de haber decidido renunciar cuando llegó el ministro Benedetti. Entonces creo que es importante siempre tener en cuenta que aun cuando seamos conscientes de la violencia, seguimos en esos escenarios, en esos ciclos de subordinación, de jerarquías, de relaciones de poder que son disímiles, y eso sigue manteniéndonos a nosotras un poco en un escenario permanente de vulnerabilidad y de exposición que pues
pues que cada quien tiene que definir cómo lo maneja para no exponer su vida, ¿no? Para no exponer tampoco su buen nombre. Creería yo que es por ahí que va el tema. Pues coordinadora de género del Ministerio del Interior, hasta la próxima semana. Viviana Vargas Vives, mil gracias por aceptar esta entrevista, por regalarnos este tiempo para explicar qué fue lo que pasó cuando llegó Armando Benedetti al Ministerio del Interior con esa oficina o con esa coordinación de género del Ministerio. Un saludo muy especial y mil gracias. Bueno, Camila, gracias a todos. Un abrazo, buen día. La noticia del momento en Blue Radio. 11 de la mañana, 3 minutos. Tenemos noticia del momento a esta hora que tiene que ver con una intervención judicial, Sergio Barbosa, porque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia está realizando una inspección al Invías. ¿Por qué? Hola Camila, pues mire, fuentes de la Corte Suprema de Justicia nos confirman que delegados, policías judiciales de la Sala de Instrucción adelantan a esta hora una inspección en la sede del Invías en el marco del caso de los congresistas salpicados en lo que sería un nuevo escándalo de corrupción al interior de esta entidad. Esto se hace pues con el fin de recabar información y recolectar cualquier prueba que pueda resultar clave dentro de esta investigación que está en el despacho del magistrado instructor Marco Antonio Rueda. Aquí hay que decir algo, y es que esta diligencia se da, Camila, luego de que la Fiscalía le pidiera a la Corte Suprema de Justicia, mediante una compulsa de copias, que investigara a 28 congresistas, una extensa lista de congresistas, por su presunta implicación en una gestión de contratos relacionados con contratos del Invías. Luego de la declaración de María Alejandra Benavides, recordemos la exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en la Fiscalía, pues esta solicitud fue presentada por la fiscal María Cristina Patiño, quien es la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y ella también es responsable del macroproceso por corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Camila. Entonces, pues esta inspección se da para ver a qué pruebas pueden recolectar a los magistrados instructores para determinar si hay responsabilidades por parte de estos 28 congresistas en el escándalo del Invías. ¿Qué congresistas son y de qué partidos, Sergio? ¿Sabemos o no? Porque la noticia es, hay inspección en el Invías precisamente por parte de la Corte, por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que recordemos que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema es como la Fiscalía de la Corte Suprema, porque cuando se hizo la reforma de que hubiese también segunda instancia, tienen la posibilidad en la Corte que haya esa Sala de Instrucción que es la que investiga. Lo que pasa es que investiga a los aforados, en este caso a los congresistas. Por eso es que la Fiscalía le pide a esa Sala de Instrucción que haga esa investigación por las declaraciones de la asistente del ministro. ¿Cuáles son esos congresistas que estarían involucrados y de qué partidos, Sergio? Camila, son 28. Empecemos entonces por los representantes de la Cámara. La lista comienza con Juan Loreto Gómez, sigue Olga Lucía Velázquez, Catherine Miranda, Wilmer Carrillo, Daniel Restrepo, Wilmer Castellanos, Silvia Carrasquilla, Álvaro Monedero, Elkin Ospina, Wilden Escobar, Milén Jaraba Díaz, Sandra Viviana Aristizábal, Kelina Joana González, Yamil Hernando Arana, Juliana Aray Franco, Néstor Leonardo Rico, y la lista de los representantes termina con Wilmer Yesid Guerrero. Ahora, los senadores investigados en este caso, tras la compulsa de copias por parte de la Fiscalía de la Corte, son Juan Diego Echavarría, Jairo Alberto Castellanos, Efraín Cepeda, que es el presidente del Congreso, Juan Carlos Garcés, José Alfredo Géneco y Karina Espinosa Oliver, Camila. Y esos son los representantes a la Cámara. Los primeros, los últimos que le acabo de leer son a senadores. Son los 28 entonces congresistas involucrados en este escándalo, que además precisamente por eso se hace una diligencia en el Invías para saber cuál es el vínculo que podrían tener con este escándalo. Recordemos un poco, porque me parece importante. María Alejandra Benavides, ella llega y empieza a ser testigo dentro del proceso, porque en su momento se acusó al ministro de Hacienda de estar dándole dádivas a los congresistas para que les aprobaran el presupuesto de endeudamiento, si no me equivoco. Y ahí es donde se hacían las gestiones con los diferentes ministerios y entidades, entre esas el Invías. Claro, recordemos que María Alejandra Benavides fue precisamente la que salpicó a los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, Guaid Mansur, Karim Manrique, y los otros 3 congresistas que pues ahorita también la Sala de Instrucción les tiene la lupa encima por el entramado de corrupción en lo que tiene que ver con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y todo este tema de la corrupción alrededor de los carrotanques de La Guajira. 11 de la mañana, 7 minutos. Sergio, gracias. Entonces, la investigación que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que involucra a 28 congresistas, y pues la diligencia que se hace directamente, Sebastián, en el Invías. Es otro caso, Camila, en el que uno ve que estructuralmente muchos congresistas de diferentes partidos capturan y corroen una entidad
para literalmente saquearla. Le voy a nombrar 4 en los últimos 2 años nada más. El caso en el DPS cuando estaba Susana Correa, el caso de las marionetas que dirigió Mario Castaño, por ese caso ya está capturado Ciro Ramírez, la unidad de gestión del riesgo, como lo acaban de contar, que se hermana con nuestro caso, pero son un paquete de congresistas diferentes. Allá tengo una cuenta de más de 40 congresistas, y lo que contamos acá del tema de OCAT Paz, cómo congresistas capturaron a la Planación Nacional y otras entidades para patinar proyectos y tramitar coimas. Entre estos 4 casos, en 2 años, Camila, hay más de 50 congresistas. Es realmente asqueroso lo que estamos viendo. Que evidencias cómo es la dinámica entre el Congreso y el Ejecutivo. Están casi todos los partidos, y además. Casi todos los partidos, sí. Exacto. Extorsionando también el Ejecutivo, y muchas veces el Ejecutivo, que es la presidencia, llega con ganas de hacer muchas cosas, pero dice, si no cedo a darles lo que estos me están pidiendo, que son contratos, que es plata, pues no me aprueban absolutamente nada en el Congreso de la República. Y muchos de esos congresistas tienen aliados, tienen calanchines, como se dice, Camila, dentro de las entidades, dentro de los ministerios, que son finalmente los que aprueban los trámites, los que aprueban los documentos, y muerden un pedacito de la coima. Entonces el congresista tiene a tal fulano en vivienda, a tal fulano en DPS, y ahí es como el congresista tiene el poder de tramitar proyectos y presupuestos. 11 de la mañana, 8 minutos. Quien va a tener ahora esa relación con el Congreso es de quien estábamos hablando, de Armando Benedetti, que es el encargado de tener esa relación con los congresistas, los conoce a la perfección porque estuvo muchos años ahí, pero también va a estar encargado de supuestamente crear ese Frente Amplio para el 2026. Ayer recordábamos y mostrábamos este video, que fue una pregunta que le hicieron varios reporteros en el Congreso de la República a Armando Benedetti sobre, qué estaba haciendo ahí, cuáles eran los propósitos, y esto era lo que respondía el ministro Benedetti. El presidente en las encuestas de CELAC, de Inbamer, tiene una aprobación del 41% y tiene una intención de voto del 30 y pico %. Eso es lo que se tuvo, lo que se sacó en las elecciones de marzo y en primera vuelta. Luego quiere decir de que las bases de él están intocables y que lo que se necesita es volver a pasar otra vez la calle con algunos sectores de que lo apoyen. Al mismo tiempo, el presidente está intacto todo lo que es su votación, y esto se va a definir entre antipetristas y petristas. Si logramos hacer un frente amplio para marzo en las próximas elecciones, el del próximo año, en donde vaya el partido de la U, Partido Histórico, Partido Liberal, Independiente, los Verdes de Amaya, etcétera, y que de ahí pueda salir un candidato de un frente amplio, muy seguramente se puede ganar, versus el de la derecha, que puede ser Claudia López, Fajardo o Vicky Dávila. Muy curioso que meta Claudia López en la derecha, pero una última pregunta. ¿Usted la ve en la izquierda? Esa es una discusión para... Es una buena discusión. Acá podríamos... Porque ya celebró también el triunfo del presidente Petro. Bueno, pues hay varios de la derecha también. Acuérdense que el Partido Conservador también empezó con el presidente Petro. Ahí entonces empieza la discusión política, y sobre lo de Claudia López tenemos en redes sociales, Lucas, en X, principalmente un enfrentamiento que involucra al presidente Gustavo Petro, a la candidata Vicky Dávila y a la candidata Claudia López. ¿Qué es lo que está pasando? Señor. Porque ahí se están agarrando los tres. La exalcaldesa de Bogotá, Camila, le respondió justamente a ese audio que estamos oyendo del ministro del Interior, Armando Benedetti, hablando del Frente Amplio. Ella dice que el Frente Amplio, Petro, Gilinski, Benedetti, partidos, avanza a toda marcha. Agrega además que en público posan de pelea y en privado hacen negocios. Suma un par de fotos del presidente Gustavo Petro con Armando Benedetti, del presidente Gustavo Petro junto a Gabriel Gilinski, y también aparece una foto la candidata Vicky Dávila. Son las 3 fotos que pone Claudia López en su trino. A eso responde el presidente Gustavo Petro, pero también responde Vicky Dávila. Responde el presidente Gustavo Petro temprano esta mañana, desde la mujer habitante de calle hasta lo mejor del empresariado, para transformar a Colombia, como dije ayer, abrir la puerta de las oportunidades a todas y todos con coherencia y sin mentira, y adjunta una foto vieja, hay que decirlo, de Armando Benedetti con Claudia López. Pues es que todo el mundo tiene fotos con Armando Benedetti. Usted busque una mía que seguro encuentra, Lucas. Seguramente. O sea, no hay en este país muy pocas personas de la vida política no tienen fotos con Armando Benedetti. Pero y entonces publica esta foto el presidente
presidente. Esa foto del presidente, que es una foto que dice Claudia López, es más o menos del año 2018. En una de sus respuestas, es decir, una foto de hace más o menos unos 7, 8 años. ¿Y en qué momento entra la candidata Vicky Dávila? También con otro trino, Camila. @Claudia López. El desespero de estar al 4% en las encuestas, camaleona buscando cómo hace para borrar su pasado. Mientras yo denunciaba con el equipo periodístico de Semana las porquerías de la campaña de Petro con los Petrovideos y muchos escándalos más de corrupción, usted, a pesar de eso, votaba por él y celebraba el triunfo. Usted es el monumento al cinismo politiquero, está manchada y la gente lo sabe. Adjunta la misma foto, Camila, de Armando Benedetti con Claudia López, otra foto de Claudia López con el presidente Gustavo Petro y con el hoy embajador en el Reino Unido, Roy Barreras. O sea que Petro y Vicky Dávila coinciden en una de las fotos, que es la de Armando Benedetti con Claudia. Exacto. O sea, tanto Vicky Dávila como Gustavo Petro están teniendo de enemiga en este momento política a Claudia López, que era lo que decía el ministro del Interior, Armando Benedetti. ¿Y qué respondió Claudia? ¿Ha respondido o no? Sí, claro, ya respondió. Por eso le digo que la pelea está... Además, se están contestando rápidamente todos los trinos. Novela política. Ahí estamos poniendo los trinos para quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y de Ditu, para que vean cómo se va desarrollando este enfrentamiento en las redes sociales. Y responde la exalcaldesa: uy, tan bravitos y coordinaditos los del nuevo Frente Amplio. Se pusieron de acuerdo por chat en la foto y la respuesta. ¿Quién dio la orden? Y agrega: la semana pasada Uribe me hizo fotomontajes de inteligencia artificial y hoy Petro y su Frente Amplio coordinan para montar foto refrito del 2018, y adjunta los dos trinos que le estaba leyendo. Es decir, que Claudia López sí está en la teoría de que Vicky Dávila es el caballo de Troya del petrismo para que no se vayan las elecciones hacia candidatos más de centro. Es decir, que lo que ella es realmente una candidata del petrismo. Del Frente Amplio. Petro, esa es la teoría en la que está Claudia López. La teoría que pone Claudia López esta mañana. Frente Amplio, Petro, Gilinski, donde estaría entonces Vicky Dávila, Benedetti, partidos tradicionales. Ese es el Frente Amplio que dice ella, y entonces Vicky Dávila terminaría siendo, según ese trino de Claudia López, pues esa candidata. Bueno, pues es que vamos a ver qué va a pasar con ese Frente Amplio, porque ayer se habló de partido de la U, de los liberales, de muchas colectividades, pero le están copiando precisamente esas colectividades a ese famoso Frente Amplio del que está hablando el ministro del Interior, Armando Benedetti, que además respondió a la pregunta que hacíamos ayer de si estaba participando en política o no. Hacemos una corta pausa y nos vamos precisamente con esos partidos. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Y entonces ahora sí vámonos con qué tanta cabida tendrá ese Frente Amplio que están proponiendo incluso con partidos como el de la U, los liberales. Lina, ¿qué han dicho los congresistas o qué dicen los representantes de esas colectividades? Pues el jefe único del Partido Liberal, el expresidente Gaviria, ya respondió a través de un video y descartó totalmente la posibilidad. No sé si lo quiere escuchar un momentico para que... A ver qué dijo el expresidente Gaviria ayer precisamente sobre esa intervención de Armando Benedetti llamando al Partido Liberal al Frente Amplio. A propósito de unas declaraciones que en el día de hoy ha dado el ministro Benedetti, queremos expresar que nosotros somos independientes del gobierno del presidente Petro, no tenemos ningún plan de hacer coalición con el gobierno ni para las elecciones, y nadie puede esperar que el resultado que el partido se vaya a transitar el proceso electoral en coalición con los partidos que han apoyado al presidente Petro. Eso es lo que dice el jefe único del Partido Liberal, pero veíamos la foto cuando hablábamos con Viviana Vargas de las Sin Piedad, que son las liberales en la Cámara de Representantes que sí están abrazando a Benedetti y el proyecto del Frente Amplio, y decían, estamos listas para ese Frente Amplio, y no solo ellas, sino otros congresistas. Entonces, ¿cómo se está moviendo la cosa? ¿Van a apoyar o no van a apoyar este Frente Amplio, Lira? Pues ahí está la duda, porque igual recuerde que hay muchas divisiones en el Partido Liberal, pero al final ha primado, ¿no?, esa jefatura de Gaviria, que de hecho quedó
reelegido en esa jefatura. Ahora, le cuento, el partido de la U respondió también a través de un comunicado y descartaron la posibilidad. Clara Luz Roldán y Alexander Vega, copresidentes de la U, sacaron comunicado diciendo: en ese bus no nos montamos. Pero usted sabe que una cosa son las cabezas y otro lo que está pasando también en el legislativo. Entonces, por eso tenemos varios invitados para hablar de este tema y vamos a arrancar con uno del pacto histórico de la bancada de gobierno. Y saludo en este momento entonces al representante Alirio Uribe. Buenos días, representante. Bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias, Lina. Un saludo para ti, un saludo para Camila, para David, para toda la audiencia de Blue Radio. Bueno, representante, desde su bancada, la bancada de gobierno, ¿cómo reciben esta propuesta que está haciendo el ministro Benedetti? Ustedes en la pasada elección pues se abrieron a todas estas fuerzas que no necesariamente eran de izquierda. ¿Ustedes están pensando en esta nueva elección integrarse a este Frente Amplio? Bueno, mira, nosotros estamos en este momento a un año de las elecciones al Congreso. Hay consultas el 26 de octubre, entre noviembre y diciembre se inscriben las listas a la Cámara y al Senado, y efectivamente estamos construyendo y iniciamos una consulta para construir el pacto histórico como partido, porque el pacto histórico hoy es una coalición de partidos de izquierda, y obviamente estamos hablando con muchos candidatos a la presidencia para mirar la posibilidad de una consulta interpartidista de Frente Amplio con las elecciones de marzo. Es decir, que candidato o candidata al pacto histórico, el candidato o candidata del Partido Verde, eventualmente candidatos o candidatas de los sectores santistas, donde está Roy, donde está Murillo, donde está Cristo, o sectores también del Partido Liberal, mirar la posibilidad de que unifiquemos en una sola candidatura en marzo, con un programa, una candidatura de Frente Amplio para ir a la primera vuelta en el mes de mayo. Esto está por todavía, estamos en un momento muy primario, muy lejos todavía de las candidaturas presidenciales, pero estamos constatando que hay un reacomodamiento de los sectores políticos. Yo creo que está claro que el pacto histórico tiene la intencionalidad de darle continuidad a este gobierno con otro candidato o candidata en el 2026, y está claro que eso no se puede hacer solo. Eso lo tenemos que hacer los sectores de izquierda, digamos, históricos, progresistas, pero lo tenemos que hacer con sectores de centro que se sumen a esta propuesta. Por eso no es descabellado pensar que sectores del santismo, que sectores liberales, bueno, de hecho, en este momento estamos votando acá la reforma a la salud, nos faltan 8 artículos, y aquí han estado votando juiciosos todos los liberales, los conservadores, han estado votando los de la U. Representante Uribe, antes de que lo saludáramos estábamos hablando pues del enfrentamiento político con miras a las presidenciales del 2026 entre el presidente Gustavo Petro, Claudia López y Vicky Dávila. Entonces ahí se acusaban los unos a los otros de ser los integrantes del Frente Amplio. Entonces Vicky Dávila le dice a Claudia López que ella es la del Frente Amplio con Benedetti y con Petro. Petro le dice a Claudia López que ella es de la derecha, lo mismo se lo dice Benedetti, y Claudia le dice a Petro y a Vicky que ellos son el Frente Amplio, Gilinski, Benedetti, Petro, etcétera, etcétera. ¿A quiénes ven ustedes como realmente la contraparte? Porque acá lo que vemos es un sancocho entre estas candidaturas en donde se acusan los unos de izquierdas, de derechas, etcétera. Para ustedes, usted que es representante del pacto histórico, ¿quién es verdaderamente quien va a ser como esa oposición al candidato que salga de ese Frente Amplio que ustedes están proponiendo? Bueno, ¿Claudia o Vicky? Camila, la verdad es que ni Claudia ni Vicky han sonado en los debates que hemos tenido en el pacto histórico como potenciales aliadas de ese Frente Amplio que se está proponiendo desde el pacto histórico. No es cierto ni lo que dice Claudia ni lo que dice Vicky. Sí es cierto que se ha hablado con sectores liberales, sí es cierto que se ha hablado con sectores del partido de la U, sí es cierto que se ha hablado con sectores santistas, pero insisto, la puerta no está cerrada. Yo creo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en un proyecto de país para profundizar los cambios, para profundizar las reformas sociales y demás, y ahí habrá que hacer una política de alianzas
y la política de alianzas se está planteando en que pongamos candidatos de diferentes sectores políticos, que hagamos una consulta y que sea el pueblo el que diga quién podría ser eventualmente el presidente o la presidenta que le dé continuidad a esta propuesta política. Pero insisto, hasta hoy que yo he estado en las reuniones del pacto histórico con muchos sectores políticos, no se ha hablado directamente con Claudia ni con Vicky. Pues representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alirio Uribe, mil gracias por su tiempo, por atendernos en estos momentos desde el Congreso de la República. Un saludo especial. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y estamos dándole duro a la consulta del pacto histórico. Muchas gracias. Bueno, Camila, el siguiente invitado del Partido Liberal, porque fueron los liberales otros de los llamados por el ministro Benedetti a este Frente Amplio, y por eso de una vez el expresidente Gaviria salió a decir no, ahí no vamos, y también llamando a estas liberales sin piedad de la Cámara. Por eso invitamos a Mauricio Gómez Amín, una de las voces pues más influyentes de este partido en el Congreso. Candidato presidencial, ¿no? Precandidato. Él anunció que iba a ser candidato. Senador Gómez Amín, bienvenido. Camila, gracias por la invitación. Un saludo para Lina y para todos. Mire, senador, explíqueme una cosa. Salió el jefe único del Partido Liberal a decir que no aceptan esa invitación, pero en la Cámara de Representantes vemos fotos de colegas suyos que dicen que abrazan ese Frente Amplio y Armando Benedetti. Entonces, ¿qué va a pasar con el partido? Pero yo le voy a decir algo, Camila. ¿Frente Amplio para qué? Si no gobiernan. Frente Amplio, ¿para qué si tienen a los estratos 1, 2 y 3 del país sin los subsidios de Mi Casa Ya? Frente Amplio, ¿para qué quiere el ministro Armando Benedetti si tienen 809 municipios con el conflicto armado disparado? Y no lo digo yo, lo digo la defensora del pueblo. Frente Amplio, ¿para qué si están quebrando Ecopetrol? Ayer se reportaron que las utilidades bajaron un 22% en el 24. No, claro, senador, pero pues lo cierto es que ahí están proponiendo un Frente Amplio y hay unas colegas suyas que lo están respaldando y que toman foto abrazándose con el ministro. Entonces, y hay liberales que están apoyando las propuestas del gobierno en la Cámara de Representantes, a pesar de que el jefe único César Gaviria saca video diciendo que no. Entonces, ¿qué va a pasar con el partido para el 2026? Yo le digo algo, y siempre hemos hablado igual. Yo desde el primer día estoy, donde debo estar, en el lado correcto de la historia, estoy en oposición. Yo creo que cada senador responde por su credencial y cada representante responde por su credencial. La realidad es que hoy hay 4 precandidatos pidiendo pista en el partido y ninguno quiere nada que ver con la coalición del pacto histórico y con el petrismo. El señor Barbosa, el señor Felipe Córdoba, el señor Héctor Olimpo y yo. El presidente Gaviria dijo ayer: no hay coalición con el petrismo para el 26, no queremos sentarnos con ellos, no pensamos igual que ellos. Y hasta esa pregunta que tú me haces, que si las representantes están votando o no, cada quien responde por su voto. Yo voy a seguir en oposición hasta el último minuto, voy a seguir haciendo lo correcto y voy a seguir enfrentando a un gobierno hasta el último minuto, pensando en el país, en la gente. Pero entonces, senador Gómez, ¿esto de aquí en adelante va a ser todo como a título personal? Porque entonces, ¿para qué es el partido? Porque uno entendería que el partido es precisamente para tener cohesión y tener una manera de actuar en conjunto, y eso también le atrae. Y es importante para la democracia de un país los partidos cuando tienen cohesión, y no esto que es como todos opinando distinto o tantas opiniones distintas dentro de un partido que debería estar cohesionado. Creo que eso pasa en todos los partidos políticos. Hay divisiones, hay opiniones distintas. Ojalá todos pensáramos igual, pero no es así. Y yo estoy marcando una diferencia en un partido desde el primer día. Lo voy a seguir haciendo coherente desde el primer momento. No tengo interlocución con el gobierno de Petro. Para mí ya se le acabó el tiempo al gobierno de Petro. Se rajó en casi todo. Y yo creo que lo que hay que cambiar es el modelo de gobierno que fracasó. Mire que el presidente Petro le cuesta hasta liderar su equipo en un consejo de ministros, pero lo más grave de todo, no hubo nunca interlocución con alcaldes y con gobernadores. La ejecución del gobierno de Petro ha sido pésima, la más baja de los últimos años, en todos los ministerios. ¿Cuál fue la última obra de infraestructura importante inaugurada de hechura de Petro en este país? Pues no la hay, porque el presidente se dedicó a polarizar, a polemizar, a pelear con los gremios, con los periodistas, con todos los sectores en este país.
Yo no puedo estar del lado del gobierno cuando ha estado en esta actitud y no lo voy a estar. Así es, senador. Y bueno, usted nos dice que cada representante o senador responde por lo que hace, eso es cierto, pero también hay un partido en el que hay que entender para dónde va. A mí me cuentan, y no sé si usted me puede confirmar o opinar al respecto, que de pronto el Tribunal Disciplinario del Partido Liberal, pues lo que haría es no darle aval a los congresistas que se están alineando con el gobierno. Si eso funciona así, y no, explíquenos eventualmente cómo el Tribunal de Disciplina del partido, pues eso, le da el aval a las personas que se alinean con el sector que no está con Petro y se lo quitarían a los petristas. Yo creo que eso es una decisión, Sebastián, del presidente Gaviria, de la colectividad que él dirige. Yo no soy el director del ¿Quién conforma partido. ¿Quién conforma ese tribunal hoy en día? No te tengo esos nombres, pero al final creo que quien da los avales y quita los avales es el jefe único. Vale. Que lo reeligieron el año pasado los mismos senadores y representantes que hoy están hablando con el gobierno de Petro. Y yo creo que eso es una decisión de él. Yo vuelvo y le digo, ayer no fuimos invitados, le confirmo eso, a la reunión con el ministro del Interior, el senador Juan Pablo Gallo, el senador Lidio García, el senador Miguel Ángel Pinto y Mauricio Gómez. Y yo, si hubiera sido invitado a ese desayuno o a ese almuerzo, no sé qué fue, tampoco hubiera ido. Yo me concentro simplemente en hacer la oposición argumentada, seria, que estoy haciendo con cifras. Y le voy a decir algo más. El martes acompaño al senador Miguel Ángel Pinto en la Comisión Séptima de Senado a radicar ponencia de archivo para la laboral, que me dice el senador Miguel Ángel Pinto cuenta con los votos para hundirla en Comisión Séptima, así como lo hicieron con la reforma a la salud. Pues, senador Mauricio Gómez Amín, senador del Partido Liberal, gracias por atendernos. Y bueno, noticia que nos da sobre la reforma laboral en el Senado, en la Comisión Séptima, sobre cómo pues van a presentar ponencia de archivo. Gracias por estar con nosotros. Otra chiva, Camila, a usted que le gustan las chivas. Dígame, senador. El 25 de marzo nos atiende el presidente del Congreso de Estados Unidos a una comisión de parlamentarios de distintos partidos políticos del Senado para dejarle una posición al Congreso de Estados Unidos clara. El Twitter del presidente Petro no representa a la mayoría del Congreso de Colombia y a la mayoría de los colombianos. Va a ser una reunión de alto nivel con el Congreso de Estados Unidos para abrir un canal para que en momentos de crisis las consecuencias no sean nefastas para la economía de nuestro país. Entonces yo le voy a pedir un favor, pregúntele allá al presidente del Congreso si el Twitter de Trump representa a todos los norteamericanos y al Congreso norteamericano o no, porque ese Twitter también es muy volado como el de nuestro presidente, es igual de volado, yo creo que son muy parecidos. Por eso hay que abrir canales para que la economía de nuestro país no se afecte. Senador Mauricio Gómez Amín, gracias por atendernos. Gracias, Camilo, un fuerte abrazo para Sebastián y para todos. Bueno, partido de la U, que también es el partido del nuevo ministro de Interior, ¿no? Pues dicen que renunció hace rato, claro, ¿no? Eso como pues, que le meten a uno los dedos en la boca. Pero digamos que en los últimos años fue el partido en el que él estuvo y militó y pues de ahí fue senador. Entonces tenemos invitado del partido de la U, saludo al representante Víctor Manuel Salcedo. Buenos días, representante. Bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días, Camila. Un saludo cordial a usted, a toda la mesa de trabajo. No es meter los dedos a la boca. Armando Benedetti renunció al partido de la U, precisamente cuando hubo el famoso cisma que se retiraron del partido Roy Barreras y Armando Benedetti. Eso está, y Armando Benedetti fue senador del partido de la U, y por supuesto militó en el partido de la U, pero hoy Armando Benedetti no hace parte de la del partido. Claro, pero mire, representante, lo que pasa es que puede que, por ejemplo, Roy Barreras, Armando Benedetti y Mauricio Liscano no hagan parte del partido, pero que tienen influencia en el partido y en la colectividad. Eso no tiene ninguna duda, porque ustedes, y eso no ha pasado solo con Benedetti, también pasó con Liscano muchas veces, que era representante del partido de la U en el gabinete, a pesar de que lo negaran por todos los lados, siguen teniendo mucha relación con las bases del partido. O el mismo Velasco. Con los liberales. Velasco con los liberales, pero lo del partido de la U, de Roy, Benedetti y Liscano, que son ellos tres, pues no se puede negar que no tienen conversaciones con muchos de los integrantes de la colectividad, representante. Es que no lo estoy negando. El señor Armando Benedetti, como Mauricio Liscano y Roy Barreras, pues claro que tuvieron relación con la dirigencia del partido, y además tienen amigos en los congresistas.
Por supuesto que eso no es de negarse, pero pues hoy no militan en el partido. Yo no puedo hoy aceptar que Armando Benedetti ustedes lo tengan como del partido cuando no hace parte del partido. Representante, pero entonces, ¿qué piensa del partido? Porque ayer veíamos este comunicado donde más o menos decían, no estamos en este Frente Amplio, mantenemos nuestra independencia, estamos en oposición, etcétera, etcétera, pero encontramos a congresistas que dijeron, a nosotros no nos consultaron nada para hablar de ese comunicado. Acá le tengo dos de ellos, Julián López y Antonio Correa, que básicamente dicen, nosotros no estamos metidos en ese comunicado y no nos pongan a nosotros palabras en la boca que no hemos dicho. Para nadie es un secreto que el partido en la segunda vuelta dio la posibilidad de que escogieran candidato a la presidencia de la República. Y hubo congresistas que acompañaron al presidente Gustavo Petro, como otros no lo hicimos. Esa relación de la segunda vuelta ha hecho que algunos que se identifican con el gobierno pues mantengan esa postura, pero yo tengo que decir, yo tengo que hablar en mi caso. A mí no me representa lo que dijo Armando Benedetti, porque entre otras cosas yo tengo que decir que el ministro del Interior es el ministro de la política, pero de la política para resolver Cauca, el del Chocó, como el del Catatumbo. Debería el ministro de haberse comunicado con los alcaldes del Valle que denunciaron que están amenazados por grupos violentos y concejales. Yo creo que el ministro debería estar acompañando a la ministra de Agricultura en el tema del paro arrocero, en el Tolima, en el Huila y en los Llanos Orientales. A mí me parece que el ministro de la Política no está para hacer política, está precisamente para ejecutar la política que dice. En eso mucha gente coincide, pero al final, bueno, el ministro lo que hizo fue pues abrir un debate muy fuerte en la política colombiana y en partidos que no se logran decidir cuál es su orientación, representante, si acompañan al gobierno o no. Y le quería preguntar lo mismo en lo que dijo su compañero, el senador Mauricio Gómez. En su opinión, la U, ¿cómo debe dirimir ese dilema de acompañar o no el gobierno? ¿Cuál debe ser la instancia para si se deciden en el 26 y le dicen al país de una vez y por todas, y perdónenme porque no han sido francos a ustedes, ¿son partidos que apoyan al gobierno o no? A ver, es que usted me está hablando de ser francos o no. El partido inició siendo partido de gobierno, luego se fue a la independencia. Y la independencia usted le da la posibilidad, siendo congresista, de acompañar algunas iniciativas y no acompañar otras. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Y además le voy a decir lo siguiente. Yo creo que cada día trae su afán. Y nosotros somos parte de una colectividad que tiene vocación de poder. Y si mañana el partido de la U pues no tiene vocación de poder, pues que abra una tienda o se dedique a otra cosa. Y yo pensaría que el partido tiene que liberar una discusión. No, yo le entiendo, representante, y qué pena interrumpirle. Déjeme matizarle ahí, porque usted me dice en la independencia... No, espéreme, bueno. Yo le termino de responder. A ver. El partido debe consultar las bases, debe de hablar con su dirigencia y tomar decisiones de cara al 26, pero la agenda del partido no la puede manejar Armando Benedetti desde el Ministerio del Interior. No, yo eso lo tengo claro, porque, a ver, entiendo la posición, pero es muy cómodo uno decir yo soy independiente y mañana voto A si es bueno, mañana voto B, y el país al final no sabe la U qué es, y el 26, pues los partidos tendrán que tomar posición. Entonces le recalco la pregunta, ¿cómo debe ser la manera en la que la U debe definirse? Pero es que la independencia es eso. La independencia, la independencia es una definición. Considero que hay un proyecto que es positivo para el país, porque me tengo que negar. Es que aquí, y me da pena, pero una cosa será hacer oposición, que es lo que pretenden muchos, que nos alinderemos allá. Otra cosa es estar en la independencia y otra cosa es estar en la bancada de gobierno. Y en esas circunstancias, pues habrá que diferenciar las cosas. Y ahí es donde seguramente tenemos que dejar claridad. Pero lo del 2026, pues cada día trae su afán. Esperemos a ver qué va a pasar, y hoy hablar de un frente amplio, pues es el deseo seguramente del ministro del Interior y del gobierno, pero donde el partido ni siquiera ha abordado el tema.
Representante, usted dice que en el partido, si unos tienen una posición y otros otra, pues votan en los proyectos, depende a eso. Hoy están votando la reforma a la salud y hemos visto en la Cámara que algo similar con lo que pasa con el Partido Liberal, por ejemplo, usted ha sido uno de los que más se ha opuesto a la reforma a la salud, pero es una realidad y es que en su partido hay congresistas que sí están apoyando al gobierno. ¿Cómo están votando hoy la reforma a la salud? ¿Hubo directriz de bancada de no apoyarla o está cada uno en su independencia? ¿Hay mayorías apoyando al gobierno o no? Eso es cierto lo que usted acaba de decir. Hay congresistas que hemos sido críticos de la reforma, pero críticos sobre la base también de construir. En mi caso yo presenté las proposiciones porque es muy fácil salir a criticar y a cuestionar y a decir que todo es malo. Infortunadamente, de las proposiciones que presentamos, pues solamente fueron avaladas en un 20 o 25%. Yo tengo que advertir que yo no he votado la reforma a la salud y no la he votado por un tema y es las recusaciones. Yo considero que las recusaciones las tienen que dirimir la Comisión de Ética. Aquí hubo un procedimiento distinto y yo me aparto del debate por ello. Pero tengo que advertir varias cosas. La primera, me preocupa sobremanera y está expreso que la UPC, que es para mí la raíz del problema, hoy no tenga un soporte técnico y un componente técnico que la defina. Y todos los gobiernos han incurrido en ese error. Una manera caprichosa de definir la UPC desde el Ministerio de Salud. Desde ahí yo creo que partimos mal. Lo otro que me preocupa sobremanera son las funciones del ADRES. Una entidad que entrará a contratar, que entrará a pagar y que hoy tendrá 30 días de plazo para pagar y la auditoría tendrá 60 días. No termino de entender cómo se va a lograr que se audite y se pague el 80% de los recursos, se giren y luego pueden aparecer EPS o IPS fantasmas, IPS más que todo. Y allí hemos expuesto esas preocupaciones. Como también en el debate de la Comisión Séptima, yo fui uno de los ponentes y fui uno de los que propuse eliminar las facultades extraordinarias que ahora se pretenden discutir. Precisamente me he retirado del recinto para atender la llamada de ustedes. Y le agradezco mucho que nos haya aceptado la llamada porque entiendo que están en el Congreso de la República. Representante, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Representante Víctor Manuel Salcedo, representante de la Cámara del Partido de la U. Feliz resto de día. Camila, un saludo cordial a ustedes y un abrazo. Feliz mañana. 11 de la mañana, 39 minutos. Me escriben a través de nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108. Hugo Mario Juan Sebastián nos dice que no es cierto que un partido que sea de gobierno no pueda votar negativo un proyecto o viceversa, que también la oposición puede votar positivos los proyectos que considere. En lo que consiste la declaratoria de oposición, independencia del gobierno, de los partidos, tiene que ver es con la participación de los militantes del partido en altos cargos. No tiene nada que ver con que si votan a favor o en contra. Es decir, un partido de oposición, el Centro Democrático, puede votar a favor un proyecto del gobierno, no está obligado a votar en contra. Lo que implica estar en oposición es no tener participación política en el Ejecutivo. Sí, Camila, pero mire, no nos matemos la cabeza más, o sea, por ahora nadie va a salir a aceptar públicamente la invitación de Armando Benedetti de hacer parte de este Frente Amplio, ni tampoco lo van a descartar en público. Digamos, todo el mundo va a quedar a la expectativa de lo que pase de aquí en adelante. Todavía falta mucho para las elecciones y lo único cierto, Camila, es que una cosa es lo que dicen los jefes de los partidos y otra cosa es lo que dirán los dueños de los votos, que son los congresistas. Seguramente muchos de esos se van a arrimar al mejor postor en las elecciones del 2026, como lo han hecho en las elecciones pasadas, así que está muy temprano y esperemos a ver qué pasa con esa invitación que está haciendo Armando Benedetti para conformar ese Frente Amplio. Camila, pero yo sí debo aclarar ahí algo, Oscar, y es que, pues sí, los congresistas tienen el derecho de votar como quieran, pero hay algo que se llama la ley de bancadas. Y si el partido da una instrucción de cómo se debe votar o qué posición van a tener frente a X o Y proyecto, eso sí lo deben cumplir y deben cumplir esa ley de bancadas.
De acuerdo, porque es que mire, le quiero contar lo siguiente. ¿Por qué se crea la ley de bancadas? Precisamente para evitar el desorden de que cada quien vota pues por su conveniencia y no por el partido. Por algo militan en un partido y por algo hacen parte de un partido. Pero mire, yo no tengo dudas de que el Frente Amplio que convoca el ministro Benedetti, a pesar de las peleas y el espectáculo que estamos viendo pues de Claudia y todos los demás contra todos los demás, ese Frente Amplio al final va a darse, como se conoce y se ha conocido siempre, como el petrosantismo. El petrosantismo no es otra cosa que el Frente Amplio. Ahí van a terminar juntos todos los petristas y los santistas. Ese Frente Amplio tiene nombre propio y se va a llamar siempre, y se ha llamado siempre el petrosantismo. Y lo otro, yo sí creo que el ministro Benedetti tiene razón cuando le preguntaban que qué opinaba de que hoy en día, en este momento, el Partido Liberal diga que no va a ser parte del Frente Amplio. Pero sabe que yo en alguna oportunidad, Oscar, mire que en alguna oportunidad yo dije eso mismo de lo del petrosantismo en algún código que publiqué en Noticias Caracol. Y me llamaron desde el sector del santismo varios que no están en ese supuesto Frente Amplio y me dijeron, eso que usted está diciendo, Camila, no es cierto, eso es una invención de María Fernanda Cabal y del expresidente Álvaro Uribe para hacernos daño, porque somos más los exministros del gobierno Santos que estamos en la oposición, entiéndase. Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverri, todos esos que suenan para ser candidatos presidenciales. Pero eso a eso ¿qué nombres dio? Dijo que el Frente Amplio tendría alianza justamente con el santismo que está en este momento en el petrismo, así que no solamente claro, pero el santismo que está en el petrismo el petrosantismo son los santistas petristas. Que son Benedetti, no los santistas que no están Roy, Lizcano, pero claro que dicen que Lizcano pues no trabajó mucho tiempo en el gobierno Santos. Van a terminar, Camila, en ese grupo que se va a llamar el Frente Amplio. O si a usted que le gustan las apuestas, yo le acepto una con almuerzo incluido, aunque estoy esperando que me paguen un almuerzo que se apostó cuando Trump, pero no importa. Le acepto la apuesta, Camila. Ese Frente Amplio no es otra cosa que el petrosantismo, se va a acordar de mí. Y lo último, Camila, el ministro Benedetti tenía razón. Hoy el Partido Liberal dice que no, y el partido de la U dice que no, dice Benedetti, pero mañana no se sabe qué van a pensar. Él que conoce muy bien cómo se están cocinando las cosas adentro, él sabrá por qué lo dice. Al final, seguramente, muchos de la U y muchos del Partido Liberal van a terminar en ese Frente Amplio. Pero es que, Oscar, yo no estoy de acuerdo con usted porque la U y el Partido Liberal no es un ente unificado con conciencia propia, está muy disperso y son fuerzas que se están peleando internamente para ver qué dirección coge el partido. A diferencia de los conservadores, que uno sí nota que hay mucho más cinismo en que de cara a la ciudadanía, no recuerdo qué oyente le dijo usted, Camila, que formalmente le dijo qué significa estar en el gobierno y no, que es el formalismo, pero a la hora de la verdad... Sebastián, un colega, un tocayo suyo. Claro, Sebastián Tocayo, yo entiendo el formalismo, pero acá la crítica que se ha hecho es que hay partidos que no son transparentes, porque dicen, no somos de oposición, no somos independientes, pero se reúnen con Velasco y con Cristo, le apoyan a todo el gobierno y sí tienen burocracia metida en el gobierno, no de manera formal, pero los medios han informado muy bien cómo conservadores y la U han pedido bastantes cuotas y se las han dado. Entonces, eso es lo que yo le criticaba, Camila, al doctor Salcedo, es ustedes defínanse y digan a la ciudadanía qué son. Y él me decía, no, somos independientes, cada día trae su afán. No, vaya, eso es muy cómodo. A mí me parece que eso no es transparente con la gente. Sebastián, hay algo sobre lo que Oscar llama el petrosantismo, o que han sacado ese rótulo de petrosantismo, y es lo siguiente: es tratar de poner como un estigma a una parte del centro y moverla, digamos, como para que esa parte tenga ese estigma. Bueno, le voy a decir una cosa. Después de la experiencia de Alejandro Gaviria, que fue ministro de Juan Manuel Santos y quiso trabajar con Petro para hacer un cambio, dígame quién del centro se le va a ocurrir meterse a ese Frente Amplio después de toda, o pues de la gente que es santista, después de cómo han tratado a Alejandro Gaviria. O sea, que salió y le han dado hasta con el balde. Entonces yo creo que ahí tienen, digamos, un precedente muy claro de lo que les pasa cuando se meten a trabajar con estos grupos de izquierda, con estos partidos de izquierda, y cómo le ha ido cuando tratan de hacer algo desde el centro. Eso es lo primero. Y lo segundo, las respuestas de todos los invitados que tuvimos hoy. Fíjense que todo lo que muestran es una completa desarticulación de los partidos.
Y eso, si nos devolvemos, hubo un análisis muy interesante que hizo la revista The Economist en junio de 2022, en que decía que uno de los grandes problemas de América Latina, más allá de la polarización, es la fragmentación y la debilidad de los partidos políticos. Porque si algo está demostrado es que las que son las verdaderas democracias más estables es las que tienen unos países, tienen unos partidos políticos que tienen cierta antigüedad y que son cohesionados y que son firmes en sus ideas. Ana Cristina, eso lo rebate lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Porque pues más partidos más fuertes que los norteamericanos, republicanos y demócratas, y la democracia está tambaleando allá también. Pero también fragmentado a los republicanos, que llegó Trump y partió y él se benefició. Lo mismo estaría pasando aquí con Petro y el Frente Amplio, que fragmenta no solo a liberales, sino también al partido de la U y benefician, por supuesto, ese Frente Amplio. Igual yo guardaría todas estas declaraciones, porque la política es dinámica y hoy dicen no y mañana se reunieron y terminan diciendo sí. Mire, a nosotros ayer precisamente le preguntábamos a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, que no respondió. Dijo, yo no puedo responder sobre lo que dice Armando Benedetti de ese famoso Frente Amplio, porque yo estaría participando en política y soy gobernadora. Y le preguntamos, oiga, pero entonces no estaría Armando Benedetti participando en política. Y ella dijo, pues yo no sé, pero pues de pronto sí, no soy abogada, esto no lo defino, y nos hacíamos esa pregunta, si estaba participando en política o no. Al propio Armando Benedetti le tocó salir a responder esa pregunta en horas de la tarde, pero quien se está refiriendo a eso, sobre eso hace algunos minutos, es la presidenta de la MOE, de la Misión de Observación Electoral, que empieza a cobrar mucha relevancia con miras a un año electoral que se nos viene. Es que desde ayer, Camila, en redes sociales han empezado a recordar el artículo 127 de la Constitución, que dice lo siguiente: los servidores públicos no podrán celebrar por sí o por interpuesta persona o en representación de otro contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos. Este no es el artículo que le iba a leer, pero escuchemos si le parece a la directora de la MOE, que justamente le preguntan si estaba participando en política Armando Benedetti o no, que él salió a decir, como usted lo dice ayer en la tarde, yo solamente estaba planteando un escenario que puede darse, yo no estoy condicionándolos a que estén, y esto responde Alejandro Barrios. La gobernanza del proceso electoral, brindar garantía y confianza absolutamente todas las organizaciones políticas y de manera particular a las organizaciones de la oposición. El Ministerio del Interior, en cabeza del ministro, preside las comisiones nacionales de seguimiento electoral y manda representación a las comisiones departamentales y a las municipales que se encuentran en situación muchísimo más difícil, o en materia de orden público o en materia de anomalías, irregularidades y delitos electorales. ¿Eso qué significa? Al menos tenemos que tener tres claridades. La primera de ellas, el ministro del Interior no es vocero ni de ninguna bancada ni de ninguna organización política. En segundo lugar, el ministro del Interior, en cabeza del Ministerio del Interior, debe estar las garantías de seguridad para todas las organizaciones políticas, de manera particular para las organizaciones políticas que son de oposición. Y en tercer lugar, la gobernanza del proceso electoral tiene que hacerse de manera neutral y de manera independiente, sin ningún tipo de interés político. O sea, lo que le está diciendo Alejandra Barrios al ministro del Interior, Armando Benedetti, es: usted, si está haciendo política, eso no lo puede hacer, porque usted no puede venir acá a hablar antes de que empiecen las elecciones de cómo se deben mover los partidos, porque entonces ahí empieza lo que decíamos con Sebastián antes, y es cómo se van a mover los favores y los puestos en el Ejecutivo con miras a las elecciones. Lo que pasa es que eso siempre lo han hecho, ¿no? No tienen que decirlo. Sí, no, y ayer Armando Benedetti, justamente, Camila, decía, pues yo solamente estoy planteando y poniendo sobre la mesa, no sé qué tanto se vaya a seguir refiriendo al Frente Amplio, porque pues sí, desde ayer empezaron constitucionalistas y sobre todo la oposición a recordarle ese famoso artículo de la Constitución. Pero a mí me surge una duda también, y es el presidente Gustavo Petro respondiendo a ese Frente Amplio, ¿ahí también no está participando de una u otra forma el presidente en política? Pues sí, también, ya estaba participando en política en reuniones. Lo que pasa es que aquí como que nos estamos quitando la careta, siempre lo han hecho, pero ahora lo están haciendo de frente, que es lo que está pasando con Armando Benedetti, porque no, pues nada va a pasar, o será, como decía Ana Cristina ayer, que el señor Gregorio El Hash desde la Procuraduría va a hacer algo. Es el que le tiene que sacar tarjeta amarilla y marcarle el límite de las cosas. No creo mucho no creo mucho, pero Ana Cristina, me dice un oyente que le diga, me escribe al 301-764-4108, que le diga que tiene que preguntarle ese tema de lo del petrosantismo a Alfonso Prada, que sigue en el gobierno del presidente Gustavo Petro, embajador en París, exactamente, que hay que preguntarle a Guillermo Rivera, que también está de embajador en Brasil, a Roy Barreras, que ya lo habíamos mencionado, y pues bueno, Luis Alberto Murillo, que salió, Juan Fernando Cristo, que también estuvo como ministro del Interior. Pero Ana Cristina tiene razón en que los han tratado muy mal, pero le planteo a Ana Cristina este escenario
que me imagino que será el pellejo de Juan Manuel Santos si se pone un escenario de Vicky Dávila barra María Fernanda Cabal versus el candidato de Petro. En ese escenario, yo creo que Juan Manuel Santos acompaña a Gustavo Petro. Es decir, y muchas veces la política es eso, escoger entre lo peor que me plantea la vida. Digo yo. Seguramente. Pues es que lo que pasa, eso que estaban hablando ahorita más temprano de los trinos de Claudia López en respuesta a Victoria Eugenia Dávila y pues a ver aquí y a Benedetti, pues lo que pasa es que sobre las fotos con Benedetti, lo que pasa es que obviamente graduar de interlocutora a Vicky Dávila es muy fácil, porque ella es reactiva, ella le encanta el Twitter como al presidente Petro. Si ustedes miran el periódico Vida también tiene graduada a Victoria Eugenia Dávila como la opositora. Y este es el tipo de reactividad que causa polarización y por supuesto que a Gustavo Petro le conviene que el opuesto sea Vicky Dávila, que ellos dos sean los que jalonen, porque ahí va a haber lo que hacen es dinamitar el centro. El centro queda perdido, entre los dos queda perdido el centro, entonces los dos se necesitan. Tanto ella lo necesita a él como Petro a ella. Y esta relación va a seguir, esta relación de esta manera. Claro, mire, me dice un oyente que le diga a nadie, me está diciendo a mí, Camila, si hasta Alejandro Ordóñez una vez le dijo al presidente Uribe, ojo con participar en política. Lo que pasa es que los procuradores no tienen competencia frente a los presidentes. El fuero de ellos también es en materia disciplinaria y seguramente sí con los ministros, pero con los presidentes no. Así que puede que el hash sí le diga a Petro que ojo con participar en política. No sé si Ordóñez le dijo a Uribe, pero es que en un momento yo no sé si la relación de Ordóñez estuvo lejana con Uribe. Episodio, ¿usted lo recuerda? O sea, y cuando Alejandro Ordóñez le dijo a Uribe que ojo con participar en política, no, yo tampoco lo recuerdo, pero bueno, se lo dijo. Seguramente Alejandro Ordóñez cuando Uribe, no sé, deberíamos buscarlo a ver lo que nos dice Giovanni, nuestro oyente, 11 de la mañana, 53 minutos. Pero miren, nuestra compañera Jennifer Montoya, en medio de la discusión política que estamos teniendo muy entretenida sobre cómo va a ser ese frente amplio, ella está como animalista preocupada por los cerditos, por los mini cerditos. ¿Por qué, Jennifer? ¿Qué es lo que está pasando con los mini cerditos? Usted sabe los mini pigs, Camila, ¿verdad? Esos cerditos pequeñitos que se popularizaron, que todos los youtubers, las personas en Instagram, los influenciadores comenzaron a sacar en sus redes sociales. Todo mundo comenzó a antojarse de tenerlos y ahora se están convirtiendo en un problema porque es difícil tener estos animales de manera responsable. Acá estamos viendo un video que nos envían desde Pereira porque están abandonando a estos mini cerditos en áreas rurales. Escuchemos lo que decía el ciudadano que envía este video. Ay, qué pesar, ¿a dónde irán a coger? No, se mantienen por acá, vea, está cojito, vea, lo han aporreado. Y ahí se ve cojeando a uno de los mini pigs que están en esta área rural. Nos dicen que son 30 más o menos abandonados en zonas rurales y el que está lanzando esta denuncia es el concejal Héctor Hernández. Concejal, bienvenido. ¿Qué es lo que está pasando ahí en Pereira? Concejal. La mesa de trabajo, ¿aló? ¿Me escuchan? Lo escuchamos, sí, señor. Bueno, muy buenos días para todos. Quería agradecerles este espacio. Pues he estado tocando diferentes puertas. Llevo más de 8 años ayudando a estos animalitos tan especiales, los cerditos. Pero digamos que esto ya nos asustó mucho porque normalmente es 1 o 2 animalitos que están vendiendo en espacio público o que han sido abandonados. Pero aquí estamos hablando de un abandono masivo de casi 30 cerditos en un sector rural de la ciudad de Pereira, en el sector de cerritos. Entonces, si no intervenimos estos animales se van a empezar a reproducir y lo que ha pasado en otros países ya no vamos a tener solo gatos. Señor, dime, Camila. Sí, no vamos a tener solo gatos, sino también cerditos. Pero entonces, estos 30 cerditos que ustedes encontraron abandonados, ¿todos eran mascotas, digamos, de la gente en la calle? Es como si la gente hubiera abandonado sus gatos o sus perros porque ya no se aguantó al cerdito como mascota y lo tiró para la calle. Pasa mucho, pero en este caso está muy raro porque era una cantidad muy grande. Entonces se presume que puede ser un criadero que decidió abandonarlos porque ya vio que pues no los está comercializando o que no los podía tener. Entonces lo que decidieron fue botarlos en este sector de la ciudad, que es un sector campestre, que es el sector de cerritos. Entonces digamos que si estos animales no se intervienen, se van a empezar a reproducir y en muy corto tiempo vamos a tener una población de 400, 500 animales y lo que les venía diciendo, pues vamos a tener perros en situación de calle, gatos y ahora cerditos
ya este fenómeno ha pasado en otros países. Pero entonces, concejal, ¿qué pasa con las regulaciones? Porque estuve hablando con una asociación que se encarga justamente de hacer conciencia sobre la tenencia responsable de estos animales. Me estaban explicando que comenzó hace más o menos unos 18 años con el modelo vietnamita, pero en Estados Unidos y ahora en Latinoamérica se ha popularizado tanto que se están haciendo estos criaderos de manera irresponsable y por supuesto estamos viendo lo que ya se comienza a ver en ciudades como Pereira. ¿Hay una regulación para estos animales en el país? Pues es que aquí está el gran problema de esta situación. La ILICA, como entidad sanitaria, saca una resolución donde dice quién puede comercializar, bajo qué parámetros, qué debe cumplir, ¿cierto? Pero resulta que en Colombia no hay un solo criadero constituido legalmente que cumpla todas las normas del ICA. Cuando uno toca las puertas del ICA, el ICA dice, no, es que yo soy una entidad sanitaria, yo saqué esta resolución, pero los que deben responder por los animales maltratados, abandonados, en situación de calle, es el municipio. Pero volvemos a lo mismo, no hay recursos, entonces no tiene sentido que saquen una resolución donde le vamos a delegar a los municipios que no tienen el recurso ni para perros y gatos, que ahora respondan por cerditos, por los caprichos de las personas de tener animales que no tienen como una adecuada tenencia responsable. Y entonces, ¿qué va a pasar con estos cerditos que están ahí abandonados? Usted me dice que son 30, pero que pueden comenzar a reproducirse y que seguramente en otras partes del país también está sucediendo, porque la gente los compra pensando que eso no van a crecer, crecen hasta los 100 kilos, crecen hasta los 5 años, no son animales para tener en apartamentos y la gente dice, bueno, ¿dónde los dejo? En la calle. Exactamente, bueno, ya digamos que hemos estado tocando puertas, estamos hablando con el municipio que nos habilite un espacio para poder empezar a capturarlos, llevarlos hasta allá, esterilizarlos y hacer procesos de adopción. Hay una fundación en Bogotá, en Cundinamarca, que se ha especializado en estos animalitos, que se llama Minion. Ya nos pusimos en contacto con ellos. La idea es que ellos van a venir por algunos y otros, la idea es empezar a darlos en adopción acá, pero digamos que se soluciona parcialmente el problema, pero si ninguna entidad interviene efectivamente esto, pues en unos días vamos a volver a tener el mismo problema o en otros municipios. Entonces es como la alerta de, venga, por favor, alguien haga la prohibición de esto, intervengan adecuadamente, no dejemos que este problema se nos crezca, que se nos vuelva como perros y gatos. Y adicional, ustedes saben que pero prohibición, usted cuando habla prohibición, ¿es que se prohíba que la gente tenga estos mini cerditos en su casa como mascotas? ¿O prohibición de qué? La prohibición de la reproducción y ya comercialización. Ah, ok. O sea, como criaderos de cerditos para venderlos como mascotas. Sí, mira, es que hay muchos tenedores responsables. Desafortunadamente, cuando empezó la moda, eran personas de estratos altos que tenían estos criaderos, usaban los influenciadores para venderlos. Como ya vieron que el negocio se dañó, desafortunadamente empezamos a ver que ya en asentamientos subnormales, en estrato 1 es donde se están viendo estos criaderos. Claro. Entonces, digamos, es eso, es como las autoridades correspondientes se tienen que articular para que esto no siga pasando y pues evitar que siga creciendo este problema, porque estos animales se reproducen muy fácil. Claro, tengo una pregunta un poco cruel de los oyentes y es una última pregunta, concejal, antes de irnos con las noticias del mediodía. Y me preguntan los oyentes es si estos animalitos no pueden servir como alimento, es decir, estos mini cerditos no se pueden comer, los humanos no se los pueden comer. Muy buena pregunta, listo. Aquí es donde está el otro peligro. Estos animales, pues digamos que todo lo que se mueva se puede comer y eso lo vemos a nivel mundial, ¿cierto? Comen perros en China, entonces estos animales los pueden comer, pero no están diseñados para este fin. Los animales que se comen tienen que seguir una línea a través de estas entidades como el ICA para garantizar que no haya enfermedades. Entonces este animal le da a alguien por empezar a comérselo, podemos generar una enfermedad zoonótica que va a terminar afectando a los seres humanos. Ellos están diseñados genéticamente es para ser animales de compañía. Ellos no tienen suficiente carne, ni vienen con eso. Pero sí hemos escuchado de casos donde desafortunadamente las personas deciden comérselos. Entonces, es ojo porque esto es un delito, esto es maltrato animal, porque estos animales no están, no tienen ese fin. Entonces tengan también cuidado con eso. Y lo que dices, pues van a haber tantos en la calle que pues un habitante de calle se lo va a cocinar, lo va a preparar mal y va a generar la próxima pandemia. Entonces es un tema que nos debe alertar, pues por el tema del bienestar animal y también por nuestro bienestar. Ah, buen dato. Yo no sabía que los animales que no están destinados directamente para el consumo
si usted se los come es maltrato animal. Me acabo de enterar. Pues concejal, mil gracias por estar con nosotros y por habernos alertado sobre esta situación que se está viviendo en Pereira. Concejal Héctor Hernández, gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Blue Radio. Muchas gracias por abrirme este espacio, por la invitación. Una feliz tarde. Nevecon Samsung Side by Side de 538 litros al mejor precio en Alcosto y Catronics. Samsung está en electrodomésticos a la fija.